Hola, ¿cómo están? Esto es Sofi TV, el programa de televisión por internet de sofimanía.pe, la primera web de divulgación científica y humanística del Perú. ¿Se imaginan un mundo en el que todo lo que hagamos esté signado por la estructura del juego? Bueno, esto ya está comenzando a pasar. La palabra de moda ahora en el mundo es gamification o jueguificación. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo nos va a afectar en el futuro? Pues un peruano, Eduardo Marisca, que estudia y trabaja precisamente este tema en el prestigioso MIT, nos lo explica a continuación. Él es filósofo de las tecnologías. Una advertencia por problemas logísticos. En esta oportunidad la entrevista la tuve que grabar yo, así que disculparán el pulso, pero lo importante, y se las recomiendo en esta entrevista, es todo lo interesante que tiene que explicarnos sobre este nuevo concepto para nosotros, gamification, Eduardo Marisca. Adelante. Hola, Eduardo. Empecemos por el comienzo. ¿Qué cosa es el gaming? ¿De qué se trata? Porque en realidad creo que es un concepto nuevo, por lo menos para la mayoría de nosotros. ¿Nos puedes explicar un poco? Gaming es un montón de cosas. Los videojuegos como medio y como tecnología ya tienen una historia de casi 40, 50 años. Los primeros juegos que se hicieron hackeando osciloscopios para diseñar, digamos, pequeños sprites que saltaban sobre la ola de un osciloscopio, y a partir de ahí han evolucionado hasta lo que vemos ahora, ¿no? PlayStation 4, Xbox One, que son la siguiente generación de consolas que va a salir. Y hay una historia muy rica de por medio de tecnología, pero también en gaming tienes mucho que se ha evolucionado en términos de diseño de interfaces, diseño de sistemas y de mecánicas que hacen que los usuarios que utilizan juegos se involucran mucho más con la experiencia que con otro tipo de formatos, que con otro tipo de medios, porque te permite un grado mucho más alto de participación comparado con una película o con un libro, por ejemplo. En español, ¿cómo se traduciría el gaming? Gaming podría designar todo lo que son juegos. En inglés tienes la distinción entre game y play, y uno juega un juego que en español se diluye un poco. Y ahora tienes además lo que es el gamification, que es el utilizar mecánicas de juegos y diseños de juegos para incorporar esos mismos principios a todo tipo de experiencias, desde la cola que haces en un banco hasta la cola que haces para sacar tu DNI o el transporte público. Cómo diseñar sistemas para que, cuando estos sistemas de por sí son un poco frustrantes y muchas veces quizás aburridos, cómo incorporar cosas para que la gente sienta que ese tiempo que pasa ahí sea más significativo y más interesante. Eso es un tema de estudio, o sea, ¿desde cuándo se remonta el estudio, ¿no?, como concepto para ser aplicado a cosas que no son juego de la vida diaria? Y más o menos darnos una idea en contexto en el mundo, cómo está difundido El tema de gamification se empezó a conversar probablemente hace como 3 o 4 años. Es un tema bastante nuevo. A pesar de que existen antecedentes previos que se han visto, como tema surge recién hace relativamente poco. Y surge principalmente cuando el área del marketing y el área del diseño de interacciones o del diseño de experiencias intenta incorporar lo que son principios que han sido muy exitosos en juegos. Por ejemplo, ver cómo todos tus amigos están completamente enganchados con Candy Crush todo el día y te mandan invitaciones y te mandan pedidos de vidas. La gente está jugando permanentemente. ¿Cómo podemos hacer que otras cosas enganchen a la gente de la misma manera? Entonces empieza un estudio un poco formal de cuáles son las mecánicas que funcionan mejor, cuáles son los sistemas de incentivos a los cuales la gente responde, y cómo incorporarlos efectivamente. O sea, es trasladar la mecánica del juego a situaciones de la vida cotidiana para hacerlas más agradables. Exacto. O para tener un resultado, o sea, algún resultado efectivo que se esté que involucre más al usuario. Por ponerte un ejemplo que estoy citando mucho últimamente porque me parece muy bueno, es un juego que se llama Zombies Run. Que parte de la experiencia de salir a correr, que normalmente mucha gente, como a mí, salir a correr no es particularmente divertido. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Claro, o lo haces porque lo tienes que hacer, pero no te hace particularmente feliz. Si estás con la música o estás con el podcast para que ese tiempo sea productivo. Zombies Run es un juego para tu celular que se juega por audio. Entonces tú te lo pones en los audífonos y solamente lo escuchas. Y lo que hace es geolocaliza tu ubicación y te dice que tienes que correr a ciertos destinos para cumplir misiones dentro de un apocalipsis zombie.
Entonces, acaba de llegar la invasión zombie, estamos siendo todos perseguidos, y entonces tienes que correr de acá a 3 cuadras para recoger un paquete de medicinas, para llevárselo a tal persona que esté herida 5 cuadras más allá, luego tienes que ir a recoger las provisiones de alimentos y dárselos a otro grupo, y entonces lo que estás haciendo al final es jugar el juego corriendo. El resultado es el mismo, pero tu grado de participación y interés es mucho más alto. Claro, tienes otro tipo de incentivo, ¿no? Exacto. Además te mete como en una historia. Exacto. Entonces le da sentido a lo que estás haciendo. Y ese tipo de envolver en una capa de sentido actividades cotidianas se está empezando a aplicar en temas comerciales, en temas educativos, en temas de salud. Está teniendo mucho éxito tanto para educar a gente, a las personas en buenas prácticas de salud, como para, por ejemplo, hacer seguimiento de las pastillas que tienes que tomar o los chequeos médicos que tienes que hacerte. Son cosas que la gente suele perder de vista. Pero cuando incorporas mecánicas de juego, como por ejemplo, además del recordatorio, darte puntos por cumplir con ciertos objetivos y al acumular ciertos puntos, desbloquear ciertos incentivos, premios, lo que fuera, hacen que la gente esté más interesada en participar. ¿Cuánto está desarrollado eso y en qué partes del mundo está más desarrollado? Y acá en el Perú, ¿en dónde estamos? Donde explotó enormemente fue en Estados Unidos, donde de hecho explotó tanto que ya pasó de moda. ¿Sí? Porque explotó tan rápido que se generó mucha expectativa y apareció mucho vendedor de cebo de culebra que venía a decirte gamificar todo, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era poner sistemas de puntos, poner sistemas de batches, de etiquetas, de premios, y asumir que con eso resolvías el tema. No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo. Yo creo que lo que pasó en muchos casos fue que la gente empezó a recurrir a mecánica de juegos como excusa para no invertir en una buena interfase de usuario o en un buen proceso de diseño. Y estamos hablando de qué tipo de empresas que se interesan por tener ese tipo de aplicaciones. Las que más saltaron de frente fueron todos los startups en el ámbito de aplicaciones, porque querían generar incentivos para que la gente siga usando sus apps móviles, sus apps web, y aparecieron sistemas como, puedes estar en una página web, por ejemplo, un foro, y un foro que te da puntos cada vez que posteas. Y si te puedes empezar en realidad, si ya estás en el foro, ya están los incentivos para postear. Entonces se empezaron a generar una serie de incentivos artificiales que no eran necesarios, y para mucha gente el gamification terminó teniendo un nombre un poco raro, ¿no? O sea, sonaba mucho a gurú consultor que viene a venderte algo nuevo. Ok, y en las cosas de la vida cotidiana, no sé, leía por ahí que hablabas de colas de banco o de, no sé, cuestiones mucho más del día al día, ¿no? En esos temas, digamos, cuando uno se pone a pensar en la experiencia de diseño de usuario, ¿no? O sea, el diseño como proceso holístico, y piensas, por ejemplo, en sistema de transporte público. Cómo diseñar un sistema de transporte público para que la gente lo quiera usar más y que sea efectivamente una experiencia agradable, lo más agradable posible para los usuarios, siendo un sistema que normalmente no es, digamos, no es un sistema que te premie con todo lo que quieras, ¿no? Entonces, en esos procesos de diseño uno puede empezar a pensar, bueno, ¿cómo puedo recompensar a los usuarios por usar más frecuente el sistema? O ¿cómo puedo recompensarlos para incentivarlos a usar el sistema en horas que no son pico para aliviar la carga del sistema en las horas, digamos, de tráfico más alto? Entonces ahí puedo empezar a pensar, bueno, si queremos incentivar esto, así podemos hacer una mecánica de puntos o una mecánica además de descuentos para que la gente no necesariamente quiera competir, pero pueda hacer seguimiento, bueno, cuánto he ahorrado este mes por no viajar en hora punta, y darte un desagregado vía web, en una aplicación móvil, lo que fuera, generarte ciertas metas y darte el seguimiento continuo de cómo estás llegando a esas metas. Entonces, ese tipo de principios de diseño